51 grados. Esa fue la temperatura del asfalto en el Circuit de Barcelona-Cataluña cuando arrancó la clasificación del Gran Premio de España. 51 grados sobre el pavimento, el punto más extremo de calor que vivió el fin de semana entero. Y Franco Colapinto salió a pista en esas condiciones, apretó el acelerador y entregó una vuelta lo suficientemente buena como para pasar a la Q2. Eso no es un detalle menor. El viernes fue el peor viernes de la temporada, según sus propias palabras. El auto estaba inmanejable, sin grip, años luz del ritmo de los de adelante. Y sin embargo, el sábado, cuando las cosas se pusieron aún más exigentes con un calor que ningún neumático aguanta bien durante más de una vuelta, Colapinto encontró algo. Encontró ese tiempo que lo mandó a la segunda tanda. La Q1 arrancó con los dos Alpine peleando juntos. Franco marcó 1M17S376 en su primera salida con gomas usadas, y superó a Gasly que registró 1M17S626. Esa tendencia se mantuvo durante toda la clasificación, Colapinto por delante de su compañero, una y otra vez, como en las prácticas del viernes. El trabajo nocturno del equipo había cambiado algo. No todo, pero algo. El auto respondía un poco mejor. No era el Alpine de Miami ni el de Canadá, esas carreras donde Franco brilló. Pero tampoco era el auto fantasma del viernes. El calor extremo fue el factor que igualó a todos. Con el asfalto a más de 50 grados, los neumáticos blandos se degradan en minutos. Los equipos tenían una sola oportunidad real por tanda. Una vuelta limpia. Sin tráfico, sin errores, sin que el caucho se queme antes de llegar al último sector. Esas condiciones le quitan ventaja a los autos más veloces y abren la puerta a los que saben gestionar los recursos. Y Colapinto, que viene aprendiendo exactamente eso desde que arrancó la temporada, leyó bien la situación. En la Q1, los pilotos eliminados fueron los que no pudieron sacar tiempo con las condiciones de calor extremo. Con los registros ajustados, Franco pasó sin dramas. 11º en los primeros intentos, con espacio para seguir mejorando. Y cuando llegó el momento de defender el lugar, lo defendió. El pase a la Q2 fue importante también por lo que significaba tácticamente. Colapinto va a largar el domingo 13º, desde el lado izquierdo de la grilla, el lado denominado limpio, el que tiene menos goma depositada en el asfalto y ofrece mejor tracción en la largada. En Barcelona, ese detalle es relevante. En un circuito donde es difícil adelantar, arrancar bien es la diferencia entre ganar 3 posiciones en la primera curva o quedarte atrapado atrás. La clasificación del sábado en Barcelona no fue la que todo el mundo soñaba. No hubo Colapinto en Q3. No hubo sorpresa en los puestos de arriba. Pero hubo algo más sutil y quizás más importante. Un piloto que encontró la vuelta después del peor viernes de su temporada. Un piloto que entró a la Q2, que compitió, que fue más rápido que su compañero, y que va a largar el domingo con opciones reales de sumar puntos. Largando 13º, con el lado limpio de la grilla a favor, en un circuito donde la degradación del domingo puede revolucionar la estrategia de paradas, Franco Colapinto va a estar ahí. Peleando. Como siempre. Y por otra parte, hay cosas que la Fórmula 1 no había visto antes de Franco Colapinto. Una de ellas es lo que pasó este fin de semana en las tribunas del Circuit de Barcelona-Cataluña. Cientos de argentinos viajaron miles de kilómetros para estar ahí. Para verlo. Para gritarle el nombre. Para que sepa, en medio de esa vorágine de ingenieros y estrategas y telemetría, que del otro lado de las vallas hay gente que lo quiere de verdad. Lo impactante no es que haya fanáticos argentinos en una carrera de Fórmula 1. Lo impactante es la intensidad. La cantidad de banderas celestes y blancas que aparecieron en el paddock desde el jueves. Los grupos de personas esperando horas con remeras de Colapinto, con carteles escritos a mano, con el número 43 pintado en la cara. Ese fervor que en Argentina es natural, casi instintivo, pero que en el contexto de la Fórmula 1 resulta completamente fuera de escala. Y Colapinto lo sabe. Cuando pasa frente a esa gente y escucha ese griterío, algo cambia en su cara. No es la cara del piloto que está en modo trabajo, calculando tiempos y pensando en setups. Es la cara de un pibe de 23 años que entiende exactamente lo que representa para toda esa gente. Que entiende que muchos de ellos no tienen plata de sobra y aún así cruzaron el Atlántico. Que entiende que lo están mirando como a un héroe, y que eso es un peso enorme y un combustible extraordinario al mismo tiempo. Las imágenes de Franco firmando autógrafos en Barcelona se viralizaron en minutos. Camisetas, gorras, fotos, banderas. Firmas una tras otra, sin apuro, mirando a los ojos,
diciendo 2 palabras a cada persona. Eso no lo hace un piloto que está cumpliendo con una obligación. Eso lo hace alguien que genuinamente conecta con su gente. Este fin de semana, el contexto es especial también por el Mundial de Fútbol. El certamen arrancó en México, y en Barcelona hay una mezcla de atmósferas que no se da todos los días. La selección argentina va a debutar en los próximos días, y el paddock entero sintió eso. Colapinto llegó al Media Day con una camiseta especial de la albiceleste. Una edición diseñada para el Mundial, celeste y blanca, con detalles que hacen referencia directa al torneo. La escena fue inevitable. Pierre Gasly y Franco Colapinto pateando un arco improvisado en uno de los accesos al paddock, con Alpine grabando todo para sus redes. Gasly, con su historia particular contra Argentina en Qatar 2022, aceptando el desafío deportivo con una sonrisa. Y cuando Colapinto metió el gol, gritó. Levantó los brazos, corrió unos pasos, y la imagen fue exactamente la que todos querían ver. Un piloto de Fórmula 1, con la camiseta de su selección, en el paddock de Barcelona, a días de que su país defienda el título mundial. La carga emocional de esa escena para un argentino es difícil de explicarle a alguien que no lo es. Pero la Fórmula 1 también pone los pies en la tierra. El viernes de prácticas fue duro. El auto de Alpine no rindió como se esperaba. Las temperaturas en Barcelona son altas, el grip de la pista estuvo bajo durante todo el día, y Colapinto terminó 10º en la primera sesión y 15º en la segunda. El propio Franco fue brutalmente honesto en su declaración post-práctica. Fue el peor viernes de la temporada. El auto estaba inmanejable en ciertas condiciones. 4 o 5 segundos más lento que los de punta en ritmo de carrera. Esa honestidad es parte de lo que hace a Colapinto diferente. No busca excusas, no esconde los problemas detrás de frases diplomáticas. Dice lo que siente, lo que vivió, lo que no funcionó. Y eso, paradójicamente, genera aún más confianza en la gente que lo sigue. Esos argentinos en las tribunas no están ahí porque Colapinto gane carreras todos los domingos. Están porque Franco les da algo que la Fórmula 1 pocas veces regala: autenticidad. Un piloto que habla como habla, que siente como siente, y que cuando ve las banderas de su país en una tribuna española no puede evitar que algo se le mueva adentro. El sábado llega la clasificación. El domingo, la carrera. Y en las tribunas de Barcelona, va a haber varios cientos de personas que cruzaron el mundo para estar ahí. Que no se van a ir a casa sin verlo pelear. Y por otra parte, Flavio Briatore habló. Y cuando Briatore habla en la Fórmula 1, el paddock entero presta atención. No porque siempre diga lo que uno quiere escuchar, sino porque rara vez dice algo sin tener una razón para decirlo. El hombre que resucitó Renault, que construyó imperios en el pit lane, que volvió a Alpine como asesor ejecutivo con más poder real del que muchos directores técnicos han tenido en sus vidas, abrió la boca sobre Franco Colapinto. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban. Para entender el peso de sus palabras, hay que entender qué significa Briatore dentro de Alpine. No es un consultor más. Es el hombre que tiene la última palabra sobre decisiones estratégicas. El que habla directamente con los patrocinadores. El que define el perfil que el equipo quiere proyectar. Y cuando alguien con ese nivel de poder habla públicamente de un piloto, hay un mensaje detrás. La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una particularidad que no mucha gente recuerda. Antes de ser piloto titular de Alpine en 2026, Colapinto pasó por Williams. Llegó en la segunda mitad de la temporada 2024 como reemplazo de un piloto lesionado, corrió 14 grandes premios, sumó puntos en varios de ellos, y demostró en tiempo real que pertenecía a la categoría. Pero Williams no tenía un asiento libre para 2025. Y Alpine, que sí lo tenía, tomó la decisión de apostar por él. Esa apuesta no fue unánime dentro del paddock. Había voces que preferían dar ese lugar a pilotos con más experiencia en la categoría. Briatore fue uno de los que defendió la decisión de traer a Colapinto. Y desde entonces, ha seguido de cerca cada fin de semana, cada resultado, cada declaración. Lo que Briatore señaló en sus últimas declaraciones tiene que ver con el camino de largo plazo. No habló de resultados inmediatos. No habló de si Colapinto va a estar en los puntos este domingo en Barcelona. Habló de proceso, de construcción,
de lo que se construye cuando un piloto joven tiene el entorno correcto. Y la conclusión implícita es que ese entorno, dentro de Alpine, existe. Este es el tipo de respaldo que un piloto de 23 años en su primera temporada completa necesita. No los aplausos fáciles cuando las cosas salen bien. El apoyo real cuando el viernes fue el peor de la temporada, cuando el alerón no llegó, cuando el auto estuvo a años luz de los de punta. Eso es lo que Briatore transmitió. Y Alpine, como equipo, está construyendo algo diferente a lo que construyó en el pasado reciente. Durante años, la escudería tuvo la reputación de ser un lugar donde los pilotos no duraban, donde las decisiones internas eran más importantes que los resultados en pista, donde los equipos de ingeniería y los pilotos no siempre trabajaban en la misma dirección. Eso cambió, y la relación que Colapinto tiene con el equipo es parte de ese cambio. El vídeo del tour técnico que Franco hizo con Gasly por las zonas de trabajo de Alpine dice mucho de esa nueva cultura. Dos pilotos que se interesan genuinamente por entender el auto, que hablan con los ingenieros, que forman parte del proceso de desarrollo. Eso no existía en el Alpine de hace 3 años. Para Colapinto, el respaldo de Briatore tiene un efecto práctico inmediato, la seguridad de saber que tiene tiempo. Tiempo para desarrollarse, para aprender, para cometer errores y corregirlos. Esa seguridad cambia la manera en que un piloto joven corre. No con el miedo de que un viernes malo puede costarle el asiento, sino con la libertad de atacar, de arriesgar, de probar cosas en pista. Y eso se ve en la pista. En Barcelona, con el peor auto de la temporada, Colapinto atacó. Pidió cambios agresivos. Fue honesto sobre los problemas. No se escondió. Esa actitud tiene nombre. Es la actitud de un piloto que sabe que el equipo está de su lado. El futuro de Colapinto en Alpine parece sólido. Briatore habló, y lo que dijo apunta en una sola dirección. Pero antes de pensar en el futuro, hay un presente que atender. El sábado llega la clasificación en Barcelona, y Franco necesita encontrar ese auto que el viernes no apareció. La historia sigue escribiéndose. Y por otra parte... Por eso, con Renault. Uy, mira Gasly. Enojadísimo, ¿no? Ah, perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba de amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró Jordan la victoria. efectivamente. Bueno, Jordan Cosworth, bueno, eso pasó, Kimi terminó segundo en definitiva, Kimi Raikkonen con el McLaren, que había sido dado como ganador. Y después, tercero Fernando Alonso con el Renault. Fernando. El Gran Premio de Mónaco 2026 fue tan absurdo, tan descontrolado, que pasó algo que casi nunca se ve en la Fórmula 1. Hubo más penalizaciones que adelantamientos. Sí, leíste bien. En el circuito más prestigioso del mundo, donde se supone que corren los mejores pilotos del planeta, los comisarios repartieron sanciones como si fueran caramelos. Una atrás de otra. Y en el medio de ese tornado de castigos, el nombre que más se repitió en Alpine no fue casualidad. Pierre Gasly venía con bronca desde el sábado. El francés arrastraba un fin de semana raro, con un auto que no le respondía como él quería, y arriba de eso le cayó una sanción de 5 segundos por pasarse del límite de velocidad en los boxes. Pero ojo, porque no fue el único. En esa misma carrera más de media parrilla recibió exactamente el mismo castigo. Hamilton, Russell, Piastri, Stroll, Colapinto, el propio Gasly, todos pisaron de más en el pit lane. Un papelón colectivo. Solo que a Gasly, encima, le metieron una segunda penalización. 10 segundos en total. Y ahí saltó por los aires. Porque escúchame esto, Gasly cruzó la línea de meta tercero. Tercero, con un podio en Mónaco en la mano, algo histórico para Alpine. Y cuando ya se relamía pensando en el champagne, le aplicaron los 10 segundos y se desplomó hasta el 7º lugar. Lo pasaron Adjar, Piastri, Lawson y Lindblad de un saque. Un podio que se convirtió en humo por un error en los boxes. Imagínate la cara del tipo. La frustración pura. Pero acá viene el contraste que pocos están viendo. Mientras todo el mundo habla del drama de Gasly y del caos de las sanciones, la verdadera historia de Alpine es otra. Y tiene nombre y apellido, Franco Colapinto. Porque el pibe de Pilar llega a este momento de la temporada con un envión que nadie esperaba. Viene de firmar el mejor resultado de toda su carrera en la Fórmula 1, un 6º puesto enorme en Canadá que lo metió en zona de puntos y que le cambió la cara al equipo entero. Franco está en una curva ascendente, aprendiendo, mejorando carrera tras carrera, y eso en Alpine lo saben mejor que nadie.
Mónaco fue un examen brutal para todos, y para Franco también. Pero hay que ponerlo en contexto. Arrancó 14º en uno de los circuitos donde adelantar es prácticamente imposible, donde la posición de largada define casi todo. Y aún así estuvo metido en pleno baile, peleando en el pelotón, hasta que el relanzamiento después de la bandera roja se transformó en una carnicería que no perdonó a nadie. Lo tocaron, lo empujaron, lo mandaron al fondo en incidentes que ni siquiera fueron culpa suya. Así de cruel fue ese domingo en el Principado. Y mientras tanto, el equipo veía como su fin de semana se hacía pedazos no por falta de ritmo, sino por penalizaciones, por roces, por un asfalto que se rompía y por una organización que parecía perdida. Alpine sufrió. Gasly sufrió. Pero la pregunta que de verdad importa no es por qué se enojó el francés. La pregunta es, ¿qué hace este equipo con el talento que tiene entre manos? Porque acá hay algo que late por debajo de todo este caos. Franco Colapinto no es un piloto más en la grilla. Es un fenómeno que arrastra a un país entero detrás de cada vuelta. Es el que tiene la prensa encima, los fanáticos encima, la presión encima, y aún así sigue sacando rendimiento de un auto que no siempre acompaña. Y cuando un piloto progresa en condiciones tan difíciles, cuando mejoran las pistas más complicadas del calendario, vos sabés que estás ante alguien que va a dar que hablar muy, muy pronto. El fin de semana de Mónaco fue duro, no lo vamos a esconder. Para Gasly fue una pesadilla de penalizaciones. Para el equipo fue un baldazo de agua fría. Pero las temporadas no se definen en una carrera caótica de calle. Se definen en la constancia, en el aprendizaje, en saber dónde tenés que mejorar. Y Alpine tiene en sus manos a un argentino que está justo en ese punto donde todo empieza a hacer clic, donde la experiencia se transforma en resultados. Lo que viene puede cambiarlo todo. Porque después de un Mónaco así, después de tanto caos, de tanta penalización, de tanta bronca acumulada, el próximo paso de Franco Colapinto va a decir muchísimo más de lo que cualquiera imagina. Y hay detalles de lo que pasó en este fin de semana que todavía no salieron a la luz y que explican por qué este equipo está mirando con otros ojos a su piloto argentino. Y por otra parte, I'm really proud of what he's done, certainly over the last, let's say, 7 races. Is a big turnaround for me. He's showing the world the performance I saw when he was with Williams. I think he's earned that seat for next year, and I was incredibly proud of him when they announced it today. He's got such a huge following. On the way in here,